infancia a mis pies. Bueno, muy bien, acá estamos en Otro Día en el Paraíso por la red 420-1999, 427-6826, 154-030813. Para los WhatsApp teníamos a las 12 teníamos 21 grados 2 de temperatura, 12 horas 52 minutos y el pronóstico es de lluvias. Para la tarde una máxima de 27. Ezequiel Leiben. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién será el padre de este? Vos, supuestamente. Yo, supuestamente. Eso sí. es lo que me han dicho. Sí, no, mirate el espejo. Mirate el espejo. A mí me contaron eso, no sé. Mirate el espejo y vas a dejar de lado las suposiciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de política internacional, más precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos estos últimos días, que se ha suscitado alrededor del llamado travel ban, que es, traducido es el baneo, la prohibición de viaje, de entrada a Estados Unidos, que impuso el flamante presidente del país del norte, el señor Donald Trump, ¿no? Pero bueno, como se ha generalizado mucho en cierta prensa y por medio de ciertos intelectuales, han estado rondando muchísimas imprecisiones acerca de lo que esta medida realmente significa e implica. Y bueno, vamos a arrojar un poco de luz sobre esto, intentando, por supuesto, explicar más o menos en qué consiste, y por otro lado, el estado de situación actual de esta medida que ha sufrido un nuevo revés en las Cortes Judiciales de Estados Unidos. Bueno, para empezar, se habló mucho de la prohibición como si fuese una medida que va a durar todo el gobierno de Trump, y se agarraban de los pelos muchos como si fuese una catástrofe. Pero lo primero que hay que aclarar es que se trata de una medida temporal, que es la tomó Trump para ordenar las cuestiones de seguridad en el país, supuestamente, y más de una prueba de así, desastrosas en más de un sentido, que le ha dejado a la administración Obama, el presidente anterior. ¿Por qué decimos temporal? Porque se trataba de 90 días, una prohibición nada más que de 90 días de entrada a Estados Unidos para los países que vamos a mencionar enseguida, y de 120 días únicamente para la recepción de refugiados. Es decir, que en el peor de los casos la prohibición no iba a superar los primeros 3 o 4 meses de la administración de Donald Trump. Segundo, en inglés le llamaban, la prensa progresista mundial le puso el Muslim Ban, que significa la prohibición de musulmanes, lo cual también es impreciso, porque no es por una cuestión religiosa que se prohibía la entrada a las personas que profesan la religión islámica, sino que la prohibición iba dirigida a países. O sea que el criterio a adoptar era ciudadanos o nacionales procedentes de esos países. Por lo tanto, llamarlo una prohibición musulmana era impreciso, sonaba más melodramático, y es parte de la campaña que le quieren atribuir a Trump un odio, digamos, hacia colectivos de otros países o minorías que tiene en su país. Te doy un ejemplo: vos podés provenir de esos países sobre los cuales pesaba la medida, no profesar la religión islámica, puede ser por ejemplo hinduista o un ateo, no sé, sin ninguna confesión, y lo mismo la medida iba a pesar sobre tu persona, porque no era la religión el criterio para adoptarla. Tercero, esa mal llamada prohibición musulmana también es una imprecisión y una generalización indebida, porque solamente son 7 países los que entran en este breve listado. Estos países son Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia, le dicen algunos, y Sudán. Ningún otro país más. Recordemos que los musulmanes tienen vasta presencia en todo
el Medio Oriente, tienen presencia en África, presencia también un poco en Asia, y solamente estamos hablando de 7 países, y no 7 países elegidos de manera antojadiza o arbitraria, sino que son países que están en conflicto interno, peligroso para Occidente, en conflicto con Estados Unidos, o son financistas del terrorismo, y algunos incluso han asesinado ciudadanos estadounidenses en otros países mediante la ya clásica estrategia islamista de atentados terroristas, ¿no? O bien incluso acciones guerrilleras en contra de tropas o sedes oficiales del país del norte, como por ejemplo embajadas o consulados. Por ejemplo, Siria está inmersa en un conflicto civil, donde también ha tenido participación Estados Unidos y tiene participación Rusia, y hay una gran presencia ahí de ISIS, que se reivindica atentados contra estadounidenses. Tenemos Irak, donde también ha habido, luego de la invasión de Estados Unidos a Irak para destronar al dictador Saddam Hussein, han habido complicaciones y hay presencia terrorista. Irán, que está en plan de conseguir bombas atómicas, a Estados Unidos lo llama el Gran Satán y quiere destruirlo, al igual que quiere destruir a Israel y borrarlo del mapa. Yemen, que también ha tenido su conflicto civil, fue destronado un gobierno que era apoyado por los Estados Unidos y hay presencia del grupo terrorista ISIS. Libia, país donde también participó Estados Unidos del conflicto, destronaron a su dictador Gaddafi y desde entonces también ha habido fuerzas hostiles hacia Estados Unidos. Recordemos que mataron a un embajador estadounidense. Y después tenemos también Somalia y Sudán, países también golpeados por gobiernos dictatoriales o acciones terroristas de bandas como Al-Shabaab, que también siguen una doctrina fundamentalista islámica. Es decir, no es una selección de países que Trump se haya levantado a mal humor y los haya marcado así porque sí. Por último, estamos hablando de una concreta medida de seguridad que toma la administración de Estados Unidos mediante una orden ejecutiva firmada por su presidente. Recordemos, esto no es una ley que pasa por el Congreso, sino que es una orden ejecutiva que el presidente tiene la potestad para firmar, así como en un sistema presidencial como en el argentino, el presidente firma decretos. Yo creo que la prensa mundial, cadenas como CNN y BBC, que están copadas principalmente por ideología izquierdista y progresista, ha armado un escándalo alrededor de esto porque se trata de un presidente de derecha y de un país como Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Obama, que representaba a la izquierda estadounidense, también siguió la construcción del muro en la frontera con México, ha deportado muchísimos inmigrantes ilegales, ha defendido a viva voz la idea de un muro, ha defendido a viva voz la deportación de inmigrantes ilegales, todo lo que ha hecho Trump, y la prensa no se escandalizó, porque se trataba de un representante del progresismo, de un representante de la ideología de ellos. Pero ahora, como lo dice Trump, digamos, desde otro costado, ahí sí hay un escándalo y un aprovechamiento de la situación. De más está decir que si esto escandaliza, deberían escandalizar otro tipo de ejemplos también en el mundo musulmán, visto en este caso como víctima, cuando ellos también tienen prohibiciones de ingreso a ciudadanos occidentales y directamente a ciudadanos no musulmanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita no se puede entrar en su capital si no sos musulmán, porque si no, o tenés un permiso muy, pero muy especial dado por una autoridad, porque si no, vas a ser directamente asesinado por ser un infiel entrando en tierra sagrada musulmana. No hay más vuelta que darle. Otro ejemplo es el tema de los palestinos que quieren su propio Estado, que sería hipotéticamente vecino de Israel, en el cual lo quieren completamente vacío de judíos. Quieren expulsar todos los habitantes judíos que hoy en día están en esas tierras. Es decir, quieren un Estado 100% palestino, sin ninguna presencia judía israelí en el mismo. Por lo tanto, hablar de un victimismo en estos casos, la verdad que es inadecuado. Bueno, eso respecto de la orden ejecutiva de Trump. ¿En qué estado se encuentra? Fue rechazada por jueces de primera instancia y ayer salió el fallo de la Cámara de Apelaciones correspondiente, donde también
votaron en contra de la medida de Trump. Es decir, que pesa una orden de restricción hoy en día sobre esta orden. Donald Trump anunció, por supuesto, por Twitter también, que iban a recurrir nuevamente y se iba a llegar hasta la Corte, se va a llegar, mejor dicho, hasta la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir sobre este tema. La Corte Suprema de Justicia tiene lugar para 9 jueces. Hoy en día hay una vacante, es decir, hay 8 magistrados que deberían resolver. En caso de empate, de que quede 4-4, se va a mantener firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones y Donald Trump no podrá pasar su orden ejecutiva y convertirla en aplicación efectiva. Por lo tanto, los estrategas del Partido Republicano ya están pensando en cómo van a hacer para convencer a uno de los jueces. Tienen que convencer a uno de los jueces de tendencia socialdemócrata, es decir, más afín a la ideología de Obama, para que pueda dar el voto y apoyar esta medida que Trump insiste es de vital importancia para garantizar la seguridad del país en estos primeros meses hasta que termine de acomodar su administración de cara a lo que va a ser, por supuesto, el resto de su mandato.